Hey, are you ready for some family vocabulary? ¿Estás listo para aprender un poco de vocabulario sobre la familia? Vamos a aprovechar en esta oportunidad y vamos a hablar un poco de la familia de Tommy. Empezaremos por sus padres. Así que padre en inglés se dice father. Father. Padre. No significa papá como muchos piensan, sino padre es la manera formal de referirse al papá, ¿no? Padre, igual que en español, father. Y madre en inglés se dice mother, mother. Pero también existe en inglés unas maneras un poco más informal o cariñosa de referirse a ellos. Por ejemplo, en el caso de papá sería dad. Dad es papá. Y mom es mamá. Mom. Daddy. Daddy, como Daddy Yankee, sería el equivalente a decir papi, es más tierno todavía. Y mommy sería mami. Claro, si queremos referirnos a los dos al mismo tiempo, tanto papá como mamá, en español decimos papás. Mis papás no me dan permiso, no me dejan, mis padres me dijeron. Y cuando decimos padres o papás, estamos refiriéndonos tanto a papá como a mamá. Si en inglés hacemos lo mismo y decimos, por ejemplo, fathers, que es el plural, o dads o daddies, en realidad estaríamos hablando solo de papás varones. Si queremos referirnos tanto a papá como a mamá, tenemos que utilizar la palabra parents. Parents. Parents significa padres, pero incluye tanto a papá como a mamá. Así podemos decir, por ejemplo, Mark lives with his parents. Mark vive con sus padres, haciendo alusión tanto a papá como a mamá. Mark lives with his parents. También podemos utilizar la palabra en singular y decir parent, haciendo alusión a un solo padre. Y con esa palabra parent estamos hablando bien sea de un papá o de una mamá. Parent. Ahora hablemos de la relación entre papá y mamá. Papá vendría siendo el esposo, es decir, husband. Husband. Y esposa se dice wife. Wife. En inglés existe una palabra que es neutra para referirse a cualquiera de los dos y es spouse. Spouse significaría en español cónyuge. Si digo spouse, estoy hablando bien sea del esposo o bien sea de la esposa. Y si quiero hablar de los dos al mismo tiempo, lo diría en plural, es decir, spouses. Spouses. Por ejemplo, si yo digo employees can bring their spouses to the company party. Employees can bring their spouses to the company party. Los empleados pueden traer a sus cónyuges, a su esposo o a su esposa, a la fiesta de la empresa. Ahora vamos a hablar de los papás de la mamá, es decir, los abuelos. Abuelo en inglés se dice grandfather. Grandfather. Es fácil porque es lo que ya habíamos aprendido, padre, father, pero esta vez le vamos a agregar grand al principio, como si estuviéramos diciendo un gran padre. Grandfather, ese es el abuelo. Y ya sabes entonces cómo se dice abuela. Grandmother. Grandmother. Y pasa lo mismo, también podemos decir granddad, se puede escribir con doble D o se puede escribir con una sola D. Granddad, grandmom, granddaddy, grandmommy, que es un poco más tierno, o incluso podríamos decir grandpa o granny, algo así como decir abue, ¿sí? Como más tierno, ¿no? Pero siempre haciendo la distinción entre abuelo masculino, abuela femenino. Si queremos referirnos a los dos, hacemos lo mismo que ya vimos, grandparents. Grandparents, es decir, los abuelos, tanto abuelo como abuela. Grandparents. Bien, volvamos otra vez a Tommy. Tommy en la familia vendría siendo el hijo. Hijo en inglés se dice son. Un dato curioso es que la palabra son, hijo, se pronuncia exactamente igual que la palabra sol, aunque esta se escribe con una U, S-U-N, son. Así que podríamos decir que Tommy es el son de la familia. Ahora no es el hijo único, también tiene una hija. Hija se dice daughter. Daughter. En inglés existe una palabra para referirse a un hijo sin importar si es varón o es hembra. Y esa palabra es child. Child significa literalmente niño.
pero también puede significar, dependiendo del contexto, hijo, sea varón o sea hembra. Y si queremos hacerlo en plural diremos children. Children. Es decir que cuando una mamá, un papá está hablando de sus hijos, todos, diría my children, mis hijos. Y tuvieron otro bebé, esta familia tuvo otro bebé, y en este caso podríamos decirle babe. Babe es el bebé, o también se le puede llamar, que es más conocida esta palabra, baby. Baby. Así que bien ellos pudieran decir que tienen 2 sons and 1 daughter, pero si queremos ser más generales, podemos decir que ellos tienen 3 children. 3 children. Tienen 3 hijos. Ahí estamos incluyendo también a la hija. Ahora vamos a hablar de la relación de los abuelos con Tommy. Tommy y el bebé de la casa vendrían siendo los dos grandsons, porque son nietos, ¿no? Grandson es nieto. Ya viste otra vez el patrón, ¿no? Son es hijo, le agregamos grandson y ahora se convierte en nieto. Entonces, teniendo en cuenta este patrón, ¿cómo se diría nieta? Muy bien. Granddaughter, así se diría, nieta. Es fácil. Y si queremos decir nietos, decimos grandchildren. Vamos a hablar ahora de la relación de Tommy con sus hermanos. Hermana es sister y hermano se dice brother. Si quiere referirse a sus hermanos, bien sea hermanas y hermanos al mismo tiempo, puede utilizar la palabra siblings. Siblings significa hermanos, tanto hermanos como hermanas. Siblings. En este caso, él tiene 2 siblings. Ahora aparece en escena el tío. Tío en inglés se dice uncle. Y su esposa es la tía, es decir, aunt. Tía es aunt. Los hijos del tío y la tía vienen siendo los sobrinos de la mamá de Tommy. Sobrino en inglés se dice nephew. Y sobrina en inglés se dice niece. Un dato bien curioso es que no existe una palabra para hablar de tío y tía, sobrino y sobrina en plural al mismo tiempo, hacerlo general, así como parents, así como children, así como siblings. No. En este caso tendríamos que decir my uncles and aunts or my nephews and nieces. Tendríamos que hacer el plural de las dos porque no hay una palabra justo para ambas, como ya hemos visto en los otros casos. Y los sobrinos de la mamá de Tommy son los primos de Tommy. Bueno, primo en inglés se dice cousin. Y prima en inglés se dice cousin. También se dice cousin. Es muy fácil porque la misma palabra se utiliza tanto para primo como para prima. Así que es sencillo decir my cousins, mis primos. Y ahí están incluidos todos. Muy bien, hasta aquí ya hemos aprendido 36 nuevas palabras sobre la familia. Lo que vamos a hacer a continuación es aprender un truquito muy sencillo que nos ayudará a duplicar esa cantidad de palabras que ya aprendimos. Y es así. Ya vimos que la palabra father, mother, son y daughter, es decir, padre, madre, hijo e hija. Si antes le agregamos grand, vamos a hacer que suban un nivel o bajen un nivel en la familia. Es decir, grandfather sería abuelo, grandmother, abuela, grandson, nieto, granddaughter, nieta. ¿Verdad? Bueno, si agregamos great grand, estaríamos subiendo un nivel más o bajando un nivel más. Es decir, si yo digo great grandfather, estaría diciendo bisabuelo. Great grandfather. Si digo great grandmother, estaría diciendo bisabuela. Y sí, lo mismo aplica si digo great grandparents, estaría diciendo bisabuelos. Great grandson, bisnieto. Great granddaughter, bisnieta. Ahora si agrego great grand, estaría aumentando o disminuyendo todavía un nivel más. Great grandfather sería el equivalente a decir en español tatarabuelo.
el tatarabuelo. Great great grandmother, tatarabuela. Great great grandson, tataranieto. Great great granddaughter, tataranieta. Y sí, podemos decir también great great grandparents o great great grandchildren. Lo que también se puede hacer es agregar más greats y sería como agregar más tátaras, es decir, el great 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 grandfather sería el tatarabuelo. Si utilizamos la palabra God, God significa Dios. Si digo Godfather, sería entonces padrino. Padrino, y tiene lógica porque se supone que es el papá según la iglesia. Padrino, Godfather. Godmother, Godson, Goddaughter, es decir, padrino, madrina, ahijado y ahijada. Godson, Goddaughter. Vamos a agregar ahora al ejercicio la palabra brother y la palabra sister. Y vamos a seguir haciendo lo mismo que estamos haciendo. Esta vez con la palabra step. La palabra step significa literalmente paso. Sin embargo, esto que vamos a ver a continuación tiene que ver con una palabra muy antigua que significaba huérfano y se parecía a la palabra step. Así que si yo digo stepfather, estoy diciendo padrastro. Stepfather. Stepmother, madrastra. Stepson, hijastro. Stepdaughter, hijastra. Stepbrother, hermanastro. Stepsister, hermanastra. Y finalmente tenemos in-law. In-law significa en ley, literalmente en ley. Pues mira esto. Father-in-law, y se escribe así con esos guiones. Father-in-law significa literalmente padre en ley. El padre en ley o el padre legal sería el suegro. Father-in-law, suegro. Mother-in-law, suegra. Y eso se presta para algunos juegos de palabras en inglés, por ejemplo la película Monster-in-Law. Monster, que significa monstruo. Monster-in-Law es un juego de palabras de Mother-in-Law. En español esa película se tradujo como Una suegra de cuidado, con Jennifer López, muy buena por cierto, te la recomiendo. Monster-in-Law. Son-in-law, yerno. Daughter-in-law, yerna. Brother-in-law, cuñado. Y sister-in-law, cuñada. Así de easy and simple. Ya hemos aprendido más de 70 palabras. Si te gustó este video, entonces suscríbete, dale like y activa las notificaciones. Y no olvides, learning English is so easy and simple.